Muy buenas noches, amigos y amigas que se unen a este espacio aquí en las redes sociales. Reciban ustedes un afectuoso saludo en este miércoles, mitad de semana. Estamos iniciando también un nuevo mes, el último del año, y pues como ha sido costumbre queremos generar opinión sobre temas importantes. En este caso vamos a topar el tema de la discapacidad. Este pasado 3 de diciembre se recordó o se resaltó el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Empezando un poco el tema basado en la experiencia que uno ha podido vivir en el trabajo, en la vida, en las visitas, acordándonos anteriormente cómo eran vistas, cómo eran miradas estas personas con discapacidad. Así que les invito a ustedes a dar su opinión. Habíamos tenido algunos mensajes y algunos también textos que nos llamaban a la reflexión sobre este tema. El día de hoy el tema es la discapacidad y les invito a que ustedes puedan ayudarme a dar algunos frases, mensajes de cómo tener una sociedad incluyente y una ciudad accesible, ¿sí? Anteriormente se utilizaban términos despectivos frente a la discapacidad. Ustedes pueden recordar, ¿no?, cómo se les decía de pronto cojos, ciegos, mudos, baldados, diferentes palabras negativas, ¿no? Hoy hablamos ya de un mensaje o de un vocabulario, de un lenguaje más incluyente y positivo, reconociéndonos todos en primer lugar que somos personas. Y desde ahí parte todo, ¿no? La discapacidad no es no poder hacer nada, no es no poder realizar las cosas, sino más bien es un estado en el cual se dificulta realizar ciertas actividades dentro de la vida cotidiana. Entonces hablamos de diferentes tipos de discapacidad. Puede haber la discapacidad física, que es una deficiencia de algún miembro, de alguna extremidad, la discapacidad visual, la deficiencia en el sentido de la vista, la discapacidad auditiva, en el sentido también de la audición, la discapacidad mental relacionada con la mente, la discapacidad psicológica y en fin, algún tipo de clasificaciones que las personas, los médicos las han dado. Y de esa manera queremos resaltar cómo tener una sociedad más incluyente. Muchas veces aún aquí en Tulcán, en el Ecuador, las personas con discapacidad en sillas de ruedas, con muletas, a veces son vistas de una forma extraña, ¿no? Todo eso en nuestro país hace 10 años dio un giro tratando de incluir a estas personas con discapacidad. Ustedes recordarán, existió la misión Manuel Espejo, en donde se hizo un estudio biopsicosocial, es decir, se miró la parte biológica, la parte mental y la parte social de las personas con discapacidad. Y se pudo realizar a través de las Fuerzas Armadas y voluntarios las visitas hogar por hogar e identificar y georreferenciar a las personas en donde estaban ubicadas. Y se encontraban con casos extremos en donde la familia mismo negaba el tener una persona con discapacidad en el hogar. Y era el vecino, la vecina, el conocido, el que decía, sí, mire, ahí hay una persona con discapacidad, ahí vive, ahí la tienen atrás, ahí la tienen botada. Y muchas veces entraban a esa vivienda y la persona estaba en una jaula, amarrada, aislada de la familia. Entonces se empezó a visibilizar a las personas con discapacidad. En las charlas muchas veces se pregunta, y dentro de estas personas, ¿quién no conoce, quién no tiene un vecino, un familiar o alguna persona con discapacidad? Y son varias las personas que levantan las manos, ¿no? Es decir, la discapacidad no es algo del otro mundo, no es algo aislado, sino más bien es algo cotidiano, que no vemos tan seguido de pronto aquí en Tulcán, en sillas de ruedas, con bastones, es porque todavía no contamos con una ciudad accesible. Así que les invito a ustedes, ¿cómo hacer que nuestro Tulcán, nuestro Carchi, nuestras ciudades, nuestras comunidades tengan accesibilidad para las personas con discapacidad? Y también cómo quitarnos de nuestra mente
esos prejuicios, ¿no? Que muchas veces incluso el estar sentado con una persona con discapacidad pensamos que ya es algo negativo, así que creo y recalco como en el anterior tema de la semana pasada que hablábamos de género, que todo empieza desde la educación, ¿sí? Desde cómo nosotros en el hogar miramos a otras personas, ¿no? A una persona afroecuatoriana, a la mujer, al hombre, a una persona con discapacidad, a un adulto mayor, a un niño, cómo reaccionamos frente a ello y cómo lo incluimos, ¿sí? Entonces un llamado ahí a los padres de familia. Anteriormente en la historia nadie nos enseñó cómo llamar a este tipo de personas que tenían sillas de ruedas, tenían audífonos, tenían bastones, cómo hablar esa lengua de señas, el lenguaje braille, es decir, cómo ser incluyente, ¿no? Si un hijo, una hija o en la escuela, en el colegio alguien nos pregunta, ¿y cómo se llama esa persona que va en sillas de ruedas? No le vamos a decir el discapacitado, la discapacitada, sino a referirnos simplemente por su nombre, ¿no? O a decirle es una persona con discapacidad, es un niño con discapacidad, o es tu amigo, o es tu familiar, tu primo, tu tío, es tu compañero con discapacidad, ¿sí? Entonces vamos primero a cambiar ese chip mental para poder tener una sociedad más inclusiva, en donde las personas con discapacidad puedan estar en el ambiente o en el aspecto educativo, en el aspecto social, cultural, deportivo. Hoy en día miramos grandes avances, pero creo que aún nos falta mucho por hacer. ¿Y cómo hacer una ciudad inclusiva? ¿Cómo miran ustedes a Tulcán? En anteriores años hacíamos nosotros vedurías en donde salíamos con personas con asociaciones con discapacidad a recorrer las calles, ¿no? A recorrer los parques, a recorrer de pronto el cementerio, para mirar justamente aquello, cómo están construidas las rampas, cómo están construidos los baños, hay ascensores en las instituciones públicas más importantes, hay ventanillas que tengan preferencia para personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adulto mayor, pero realmente nos mirábamos y nos encontrábamos y nos chocábamos con esa falta de accesibilidad. Tomar otro tipo de ejemplos como ciudades, ¿no? Ibarra, Baños, Loja, en donde ha habido un gran avance en el tema arquitectónico para sus ciudades, en donde existen paradas para personas con discapacidad. Aquí en Tulcán, si bien hay rampas, pero lamentablemente muchas de ellas son mal construidas. Otro ejemplo claro de no tener accesibilidad puede ser el acceso a los servicios básicos, a los cajeros automáticos. En fin, el acceso a parques, a la distracción, hace que una persona se le complique el poder salir y transitar con normalidad dentro de nuestra ciudad. Imagínense ustedes un trabajador en silla de ruedas que tenga que tomar un taxi, un bus, llegar a un segundo, tercer piso en donde labore, qué difícil será para él poder cada día luchar contra todo eso, ¿no? De pronto llegar a una vereda que no tiene una rampa, que nadie le ayude, que nadie le quiera hacer la carrera en un taxi, peor en un bus, subirle con su silla de ruedas, llegar al trabajo, tener que ir al tercer piso. Si hay ascensor, que bueno, pero si no lo hay, es otra limitación. Entonces, miramos aún que en el tema de cumplimientos de las normas INEN en cuanto a accesibilidad, estamos quedados. Un llamado a las autoridades, a los gremios también de los colegios de arquitectos, ingenieros, albañiles, ¿no? A empaparse de estas normas de accesibilidad, en donde están ya establecidas las dimensiones para las rampas, para los baños, en donde también hay que tomar en cuenta para otro tipo de discapacidad, ¿no? Muchas veces también solo hablamos de la discapacidad física. Si vamos al aquí, a hoy día al Supermax y miramos un logotipo que indica la discapacidad física, pero también hay que abarcar a las otras discapacidades, la discapacidad visual y su lenguaje braille, en donde en las paredes de las principales instituciones o para acceder a diferentes formas de transitar debería haber el lenguaje braille,
La lengua de señas, ¿no? Qué importante en educación recibir al menos algo básico de lengua de señas. Buenos días, buenas tardes, por favor. Es decir, abrirnos a las otras discapacidades que también hay hoy en día aquí en nuestra ciudad y en nuestro país. ¿Y qué más podemos hacer por la accesibilidad? Hace días pasados hacíamos una publicación en Facebook en el tema social. Hay que crear, creo yo, ordenanzas, proyectos que permitan mayores beneficios a estas personas, una ayuda verdadera a las personas. Aquí hay una asociación con discapacidad, por ejemplo, que está creando, que está vendiendo wipes, que necesita también el apoyo, el recurso de las diferentes instituciones públicas, privadas, y de esa manera poder generar también para ellos recursos. Es muy difícil hoy en día que una persona con discapacidad pueda acceder a un trabajo, es otra limitación más, a pesar que la ley hay cierto porcentaje que le exige al empleador o a la empresa que contrate. Muchas veces la empresa, la institución, lo hace simplemente por compromiso, por cumplir por la ley y no pasa de ahí. Entonces también es importante que los organismos, el Ministerio de Trabajo, el CONADIS, hagan cumplir al menos esa ley en donde puedan estar incluidas las personas y que no sean solamente relegadas también a trabajos de pronto denigrantes, no la limpieza o otras cosas, sino que también una persona con discapacidad es capaz de hacer muchas cosas más. Y lo hemos visto y lo hemos comprobado. Hoy en día escuchamos programas de radio dirigidas por personas con discapacidad. Hay personas con discapacidad en silla de ruedas que practican el vole y practican también el básquet. Personas con discapacidad visual, atletas. Aquí hay el club La Fuerza Ciega, que son ejemplos de vida que nos dicen que la discapacidad no es una limitación, que tal vez incluso las personas que no tenemos discapacidad muchas veces tenemos temor o limitaciones a hacer ciertas cosas, ¿sí? Hablar también otra propuesta de una rehabilitación basada en la comunidad, es decir, que una persona con discapacidad no solamente es la parte física, el darle rehabilitación, en darle medicamentos, sino que es un complemento de su calidad de vida. Hablar de una rehabilitación basada en la comunidad es hablar de que la persona tenga vivienda, que sea accesible, que tenga un trabajo o un emprendimiento, que tenga acceso a la distracción, a la recreación, parques inclusivos, parques accesibles, centros de diversión, centros comerciales en donde pueda transitar con facilidad, medicina gratuita y atención preferente para hacer su rehabilitación, que esté incluida en las actividades culturales, en las actividades deportivas, en las actividades políticas, ¿sí? Es verdad que el Ecuador ha dado saltos muy importantes en el tema de discapacidad, incluso al tener un presidente que tenga una discapacidad física, pero falta mucho por hacer. Así que les invito a ustedes que desde su sitio de trabajo, desde su hogar, desde el lugar que ustedes estén ejerciendo la ciudadanía, ayudemos a ser más inclusivos, ¿sí? Hacer una línea no para separarnos, sino un círculo para incluirnos todos, afroecuatorianos, montubios, serranos, de donde sea, simplemente con el hecho de mirarnos todos primero como personas, como seres humanos y de esa manera pues poder tratarnos todos de igual manera. Así que dejamos esta transmisión en vivo también en nuestro muro para que puedan existir otro tipo también de comentarios o de aportes. Leer, hay algo que hoy en la mañana también nos comentaba una persona, nos daba un mensaje del tema de discapacidad. Esta persona nos decía, es importante que las personas que están al frente de las instituciones defensoras de los derechos de quienes tienen discapacidad hayan vivido o sepan muy bien lo que es tener una discapacidad, ya que sólo de esa manera se puede determinar las necesidades que poseen, entre ellas rampas bien realizadas, dice. Lastimosamente las rampas que existen en nuestra ciudad no permiten trasladarnos con facilidad. También tenemos el desempleo. Muchas de las personas con discapacidad
se han esforzado por culminar sus estudios, pero lastimosamente el empleo es una limitante para poder surgir, ya que después de culminar sus estudios es complicado encontrar trabajo. Se debe enseñar en las instituciones educativas el significado de lo que es discapacidad, indicarles que todas las personas somos diferentes, pero está en nosotros luchar y cumplir un objetivo. Tener una discapacidad no quiere decir que nuestra vida se va a detener por cualquier limitación. Al contrario, es un motivo para luchar y enseñarles a muchas personas que no hay excusa para salir adelante. Así que muy válido este criterio. Hablábamos de las rampas, del desempleo y de la educación. Debería haber también, alguien decía, o creo que escuchamos que en la Universidad Central en algunas carreras implementaba esta temática de la discapacidad, de cómo atender a una persona con discapacidad, cómo hablar frente a una persona con discapacidad, para que desde pequeños el niño o la niña sepa que tener una discapacidad no es discriminación, no es una limitación, sino que es una persona más en diferente condición de vida y que necesita la ayuda en ciertas condiciones que nosotros le podemos dar. Agradecer a las personas que se han ido conectando de a poco a esta transmisión, saludarlas a todas ellas, también hacer una invitación. Estamos promoviendo esta misión navideña que vamos a realizar este mes de diciembre. El año anterior estuvimos en la estación Carchi, en el Cantón Mira. Este año también queremos visitar a otra comunidad en un voluntariado social, sin ningún tipo de característica política, sino más bien con el único objetivo, como lo hemos hecho hace muchos años atrás, de ayudar y poder llegar con ese verdadero sentido de la Navidad. Así que este sábado vamos a tener una primera reunión de los voluntarios para organizarnos, y la idea es ir a visitar una mañana y parte de la tarde a una comunidad, compartir con ellos reflexiones, juegos, dinámicas, un almuerzo comunitario, llevar un poco de víveres, de juguetes para los niños, y de esa manera pues hacer un diciembre diferente, y que también pues todo este espíritu nos pueda llevar a tener un buen año 2019. Así que todos ustedes, muchas gracias siempre por su apoyo en redes sociales. Si hay un tema que lo podemos tratar en próximas ocasiones, no lo duden en ponerlo en nuestro muro, que lo estaremos también haciendo opinión sobre ello. Un buen resto de semana, un buen diciembre, y que podamos compartir no solamente este mes, sino todos los meses en familia y en comunidad. Muy buenas noches.